¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, y en esta ocasión, esta semana, en un programa especial diseñado para todos nuestros oyentes, vamos a tener un bonus track de media hora porque, bueno, a petición popular nos habéis pedido que profundicemos en algunas estrategias y hemos decidido hacerlo en este formato novedoso que espero que les guste a todos ustedes. Hoy cuento en el estudio con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Con Luis Alberto Iglesias Luigi desde Value School. ¿Cómo estás? Encantado como siempre, Luis Fer. Y con muchos invitados dirán ustedes. ¿Y Manuel Llamas? Pues Manuel Llamas hoy se lleva un negativo, pero no puede estar con nosotros en este tramo del programa, no puede estar porque tiene obligaciones más altas que le mantienen muy ocupado. Algún día se las desvelaremos, pero no puede estar en este momento con nosotros. Estoy seguro que más adelante sí que podrá estar. Antes de arrancar con el programa, que ya les digo, vamos a hablar con los especialistas de Santa Lucía Asset Management, de Santa Lucía AM. Vamos a hablar de la estrategia Quality, que nos lo han pedido muchos de ustedes. Vamos a estar con Giorgio Semensato y con Kevin Comeyer de Finicens para hablar de renta variable. ¿Qué pasa con los tipos de interés? ¿Cómo lo está haciendo la renta variable? ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? ¿Y qué es lo que podemos esperar? Importante, interesante el análisis que hagan nuestros compañeros desde Finicens, Giorgio Semensato y Kevin Comeyer. Y en la última parte del programa, el último tramo de tertulia, estaremos con Vicente Baroé Finet, que se unirá a nosotros para analizar el escenario actual y ver qué es lo que podemos esperar de él. Así que, como ven, un menú interesante, importante, que enseguida vamos a empezar con todos ustedes, pero que antes vamos a empezar con las recomendaciones de siempre. Luis Alberto Iglesias, desde Value School, ¿qué nos preparáis? Bueno, pues estamos ya calentando motores porque se acerca el verano y, como siempre, hacemos un Summer Summit, que es la escuela de verano de Value School, que en este año se va a ofrecer el día 22 de junio. ¡Wow! Está ahí a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina, y también seguramente habrá una cena de verano. Querríamos retomar la costumbre de reunirnos a cenar en verano los aficionados de la inversión y del ahorro de la comunidad de Value School, y eso próximamente, toda la información. Domingo, desde la cuadrilla, ¿qué tenemos que recomendarle a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores? Bueno, está ahí la cuarta edición de nuestro curso, Invertir con cabeza y ganar a largo plazo, ese curso que hacemos con los locos de Wall Street, y para aquellos que sean seguidores de la cuadrilla tienen un precio especial, diría que el más especial. Nadie va a tener el precio. Tengo una exclusiva, es el precio más bajo que se va a pagar por este curso en esta edición. Exactamente, para los seguidores de la cuadrilla. Es la cuarta edición, más de 1000 alumnos en las 3 primeras ediciones, unos comentarios, unos testimonios excepcionales. Yo siempre digo, es la mejor carta de presentación, son esos testimonios de los alumnos. Y este año todo el contenido de las ediciones previas. Milei, mira, está de actualidad. Bastos, Juan Huerta de Soto, Iván Martín, Álvaro Guzmán, Daniel Lacalle, las asignaturas de Rayo, todos esos contenidos, y además novedades para esta nueva edición, como por ejemplo una conferencia inaugural del profesor Miguel Ángel Bastos. Que no se tiene todos los días, ¿eh? No se tiene una conferencia inaugural para hablar de ahorro, del largo plazo, de las cosas de las que más sabe, y además con esa mirada tan diferente del profesor Bastos. Bueno, pues para informarse y apuntarse a este curso solo tienen que entrar en la web de Locos de Wall Street. La pueden buscar así, Locos de Wall Street, les aparece la web y ahí pueden ver Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo en su cuarta edición, y apuntarse. También tienen acceso desde la web de lacuadrillatudinero.com, donde también pueden ver el enlace al canal de la cuadrilla, donde cada día somos más, y nosotros se lo agradecemos desde aquí. Luego me quedan dos recomendaciones que hacerles. En primer lugar, empezamos con Legalitas, porque bueno, ahora vamos con buenas noticias para nuestros oyentes, más emprendedores, sobre todo aquellos que o tengan una empresa o estén intentando montar una empresa, saben lo complicado que resulta gestionar el día a día de un negocio. Si cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas, a partir de ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también, porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable. Contarás además
con tu propio gestor personal y de esta manera podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Es muy ágil y sencillo, podrás contar con ellos por teléfono o internet siempre que lo necesites, siempre a tu lado sentirás la tranquilidad de tenerlo todo controlado. Legalitas te ayudará a crecer y tomar las mejores decisiones. Y ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate en el 900 100 665, 900 100 665 y por ser oyente de Radio ahorra un mes el primer año. Recuerda, 900 100 665. Legalitas, que nada te pare. Y además de esta recomendación, una adicional, precisamente de Santa Lucía, con quien vamos a hablar ahora mismo, y es que cuando confías tus ahorros en manos profesionales, todo es más fácil. En Santa Lucía AM, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, te ayudan a cumplir tus metas invirtiendo en compañías líderes. Entra en Santa Lucía AM o acércate a cualquiera de sus oficinas y empieza a sacar partido a tu dinero. Santa Lucía AM, sabes ahorrar, sabemos invertir. Y bueno, pues hechas estas recomendaciones, tiempo para irnos de entrevista ya directamente en nuestro programa especial con Santa Lucía. Y continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, en este programa especial, y es especial además por petición del público, podríamos decir, y es que han sido muchos los oyentes que se han dirigido a nosotros para pedirnos que profundicemos en una de las estrategias que se está comentando más en los últimos tiempos, no tanto en las primeras temporadas del programa, que es la estrategia Quality, porque es verdad que tiene algunos puntos muy parecidos a esa estrategia Value que tantas veces hemos traído a este programa, pero con sus características especiales, y quizá donde tienen más discrepancia es en los precios o en los PER que buscan, y también en las características propias para llamar a cada una de esas compañías que se seleccionan para una cartera, compañías de calidad. Y dirán ustedes, ¿y a quién se ha traído Luis Fernando, Domingo, Manolo, Luigi para hablar de Quality? Bueno, pues a unos amigos de este programa que ustedes los conocen porque estuvieron aquí hace más o menos un año, y además para presentarnos un producto que es precisamente de calidad, pero como son especialistas en estos productos, bueno, pues aquí están en Tu Dinero Nunca Duerme precisamente para hablarnos de este asunto. Tengo ya el placer de presentar aquí en el estudio al director comercial de Santa Lucía AM, Tacho Arrimadas. ¿Cómo estás, Tacho? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte otra vez aquí en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, para mí también, desde luego. Y ahora además vienes con otro viejo conocido de Tu Dinero Nunca Duerme, con Juan Llona, que es el gestor senior de renta variable y responsable del Fondo Santa Lucía Quality Acciones. Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, traemos a Juan Llona, Tacho, porque, oye, tiene un track record importante y porque además es uno de los grandes especialistas que tenemos en España precisamente en gestión de calidad. Sí, totalmente. Como bien decías, se está hablando mucho de calidad, se está hablando mucho de inversión quality. Lo cierto es que nosotros llevamos más de un año con un fondo de estrategia quality, un fondo de renta variable global, Santa Lucía Quality Acciones. Creo que el fondo lo está haciendo muy bien y queríamos aprovechar la oportunidad que nos has dado, pues, para poder hacer balance de lo que ha sido el primer año, algo más de un año, porque lo lanzamos en marzo del 23, de lo que está siendo, lo que ha sido el primer año de este fondo, y qué mejor persona que Juan Llona para poder darnos pistas, ¿no? Bueno, Juan, ¿te parece que en un primer momento resumamos un poco las características principales de esta iba a decir modalidad, bueno, de esta tendencia de inversión en empresas de calidad, y, o sea, digamos las generales, y cuáles son el toque que le das tú a esta inversión en calidad? Bueno, pues has mencionado tú, ¿no? Quizás estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de estilos como el value, el growth. El quality investing es un estilo propio, diferenciado de estos dos estilos que he mencionado, y básicamente nosotros lo definimos de una manera muy sencilla. Consiste en invertir en las mejores compañías del mundo, en líderes globales que dominan sus industrias concentradas y que además gozan de crecimiento estructural, ¿no? El crecimiento es una parte muy importante. Y quizás merece la pena mencionar que, bueno, pues el valor, el crecimiento, la calidad de las compañías son características que están en todos los estilos, ¿no? Pero, como solemos decir, hablar de valor no te convierte en un value investor, hablar de crecimiento no te convierte en un growth investor, y hablar de calidad tampoco en un quality investor, ¿no? Son estilos diferenciados con características y sobre todo procesos de inversión muy definidos, muy claros, ¿no?
Nosotros hablamos de creación de valor, hablamos de crecimiento de nuestras compañías, ¿no? Pero no somos ni value ni growth, somos quality investors, ¿no? Porque nuestro proceso de inversor se fundamenta en lo que he mencionado, ¿no? Líderes en industrias concentradas que gozan de crecimiento estructural. Correcto. Esta entrevista, Luis Alberto, que nos acompañas al teléfono. Luigi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal estás? Y como es la parte, digamos, de bonus track del programa, me he saltado lo de que tú hagas la primera pregunta, pero la segunda sí que te la dejo, así que adelante. Bueno, no te lo tendré en cuenta, tranquilo. Oye, nos han dejado tanto Tacho como Juan un poquito con la miel en los labios, porque han hablado del track record, nos han contado, evidentemente, el fondo es un fondo joven que tiene ya un año de historia de performance, como se dice en el argot, pero sabemos que lo ha hecho muy bien. Pero creo que lo que corresponde es que ellos expliquen qué compañías han sido las que más han aportado la rentabilidad y, sobre todo, cuál ha sido esa rentabilidad que se ha obtenido a lo largo de este año y pocos meses más de vida del Fondo de Calidad de Santa Lucía Asset Management. Hola, buenas tardes. Pues sí, pues me gustaría empezar comentando, y yo creo que Juan se podrá meter luego seguro con el tema de la rentabilidad, digamos, por compañía, ¿no? Al menos en las principales posiciones del fondo. Pero sí que comentar, y nos sentimos orgullosos de ello, que el fondo en su primer aniversario pues ha conseguido rentabilidades marzo 23 contra prácticamente finales de abril por encima del 28%, en torno al 28,5%, y que en lo que va de año pues el fondo pues lo cierto es que está teniendo un performance, una rentabilidad por encima del 11,5%. Desde luego es algo importante. También hay que ser, y queremos ser realistas, no debemos esperar de un fondo que haga 30%, ¿no?, cada 12 meses. Nuestras expectativas son otras. De hecho, las expectativas que tenemos en un fondo que invierte en compañías de este tipo es que suele rendir a doble dígito, entre 10 y 12% anualmente, cuando hablamos en términos anualizados a largo plazo, pero desde luego que las rentabilidades este año son más que para estar orgullosos de ello. Y al igualmente también para estar orgullosos que hemos superado los 100 millones de euros, ¿no?, en estos 12 primeros meses. Estamos en torno a 110 millones y además con cosas en el horizonte. Así que muy, muy satisfechos. Y el tema de mayores aportaciones en términos de rentabilidad por compañías, pues claramente se lo dejo a Juan. Bueno, pues en términos de rentabilidad absoluta, yo destacaría el comportamiento de dos compañías, que son Amazon y Novo Nordisk, y sorprendentemente son compañías que hace año y medio, cuando empezamos con el fondo, pues bueno, podría parecer que cotizaban con múltiplos demasiado elevados, múltiplos caros. Entonces, bueno, pues no eran múltiplos caros, ¿no? Los múltiplos elevados no son sinónimo de múltiplos caros, y así se ha demostrado en estas dos compañías, que son las dos compañías que mejor revalorización han tenido en nuestro fondo, Amazon y Novo Nordisk. Y es más, en el caso de Amazon, que ha subido un 80% en este año, bueno, en este año no natural, sino lo que nos ha acompañado a nosotros en el fondo, el múltiplo ha caído. El múltiplo forward 12 meses, es decir, el múltiplo sobre los beneficios que se esperan en los próximos 12 meses, en Amazon es inferior a aquel con el que compramos la compañía, ¿no? Con lo cual, sorprendente. ¿Qué quiere decir? Que Amazon tiene un potencial de generación de beneficios, de generación de caja, de mejora de márgenes, de crecer en el negocio de la nube, ¿no?, donde es un líder indiscutible, brutal. El caso de Novo Nordisk, muy similar. Sí que es verdad que en este caso ha habido una pequeña aportación respecto a esa rentabilidad del 75% que ha tenido, que es algo de expansión de múltiplo, pero principalmente más del 70% de esa revalorización, o del 80% de esa revalorización, es la generación de beneficios, que han crecido de una manera muy, muy notable, ¿no? Y luego, bueno, siempre hablamos también del alfa, ¿no? Que porque no vale la rentabilidad en absoluto, por supuesto que vale, pero no lo es todo, también hay que batir a los índices. Y en cuanto a batir a los índices, pues hemos tenido otras compañías que también nos han acompañado y que lo han hecho muy bien, ¿no? Y destacaría quizás el caso de TSMC, Taiwan Semiconductors, una compañía que fabrica los chips más avanzados del mundo, en muchos de los nichos un monopolio, nadie fabrica chips como TSMC. Y bueno, pues también con unas rentabilidades espectaculares, ¿no? En absoluto el 60% y aportando muchísima alfa. O sea que aquí estamos defendiendo, Juan, que esto de que veamos PERs enormes no tiene que significar que la compañía esté cara. Exacto. Enormes, por supuesto que si es enorme, entonces seguramente esté ya justamente valorada o absolutamente sobrevalorada. O directamente, podemos hablar directamente del caso de Nvidia, no tengo ni idea de cómo está valorada.
que es mi percepción, es lo que nosotros valoramos a la hora de enfrentarnos al caso de Nvidia. Mira, vamos a hacer un ejercicio de humildad. No sabemos valorar esta compañía, no sabemos dónde van a aterrizar sus crecimientos, no sabemos cuál es el ritmo sostenible de Nvidia, ¿no? Y sus múltiplos pues son, pues no sé si exagerados, pero muy elevados. Entonces, no estamos en Nvidia, no hemos invertido. De hecho, Nvidia, solo Nvidia, en términos de alfa, es decir, de lo que nos ha aportado respecto a las bolsas en general, nos ha restado 250 puntos básicos el no tenerla. Es decir, nuestro alfa, si hubiésemos tenido Nvidia, solo Nvidia, hubiese sido 250 puntos básicos más, ¿no? Pero bueno, pues eso, está fuera de nuestro alcance de análisis y de valoración, ¿no? Que las valoraciones son fundamentales, son muy importantes, pero deben recoger todo el potencial de crecimiento y toda la calidad de la compañía. Correcto. Manuel. Sí, ¿cuántas compañías componen vuestra cartera? Y en concreto, Juan, ¿qué características tiene que tener una empresa para que entre dentro del radar, de vuestro radar, para que forme parte de vuestra cartera? Pues ahora mismo la cartera son 36 compañías. Cuando empezamos el fondo eran 34. Hicimos un poquito de cartera los primeros meses y la llevamos a 36 compañías, con lo cual, bueno, una cartera concentrada, con vocación de permanencia y, por supuesto, con muy baja rotación. Lo que hemos hecho en este año y pico, pues es, en términos operativos, muy poquito. O sea, hemos trabajado mucho, pero en términos de rotación muy baja. Han entrado 4 compañías y han salido 3. Las 3 han salido porque se nos ha roto la tesis de inversión y en uno de los casos claramente porque hemos cometido un error. Entonces ahí siempre decimos que somos despiadados con nuestros errores. En cuanto lo detectamos, la vendemos sin más miramiento y luego pues bueno, han entrado 4 compañías y esa es un poco la composición. Si queréis entramos un poco en detalle de cuáles han sido las compañías que han entrado, que han salido. Pues dale. En este año han entrado KLA. Es la líder, prácticamente un duopolio, ella es la compañía más importante en metrología, en detección de errores en la construcción de semiconductores. Stryker, una compañía que hace prótesis para las articulaciones y bueno, pues es la líder también global, la líder a nivel indiscutible. Fortinet en el negocio de la ciberseguridad y Procter & Gamble, que entra en sustitución. Procter & Gamble conoceréis productos como Fairy, claro, o como Ariel, pues entra en sustitución de Reckitt, que ha sido nuestro gran error de inversión en este año y no nos cuesta decirlo, ¿no? Reckitt ha tenido problemas en su negocio de salud infantil, en el segmento de las leches, sobre todo para bebés prematuros, y en Estados Unidos, bueno, pues tuvieron un problema porque un bebé prematuro falleció y bueno, pues en los juzgados han determinado que no a causa, pero sí desde luego no favorecido por el haber tomado estas leches, ¿no? de Reckitt Benckiser. Entonces bueno, esto se va a extender, hay cientos de casos similares. También pues creemos que la pérdida potencial es significativa. No supimos ver que las cosas estaban yendo mal en el negocio de leches infantiles porque ya tuvieron problemas en China cuando compraron este segmento de Mead Johnson. Entonces bueno, pues asumimos el error, vendimos la compañía y nos metimos en una compañía igual de buena o mucho mejor, pero que no tiene segmento de nutrición, que es Procter & Gamble. Y creo que me preguntabas también por qué características tiene que tener una compañía para estar dentro del universo, ¿no? Pues lo hemos definido, son todo líderes en negocios globales, eso es importante, negocios globales, y aquí nos lleva un poco a la pregunta que también nos hacen muchas veces, ¿no? El tema de China, si queremos estar en China o no. La respuesta ahora es no, porque a las compañías chinas les cuesta mucho ser globales. Tienen que liderar industrias concentradas, monopolios o oligopolios. Y además tienen que gozar de crecimiento estructural, ¿no? Que estén apoyados por tendencias de largo plazo que les den crecimiento para no caer en esos famosos value traps. Compañías muy buenas pero que no crecen y acaban reinvirtiendo dinero en cosas que van a peor. Entonces destruyen valor. Domingo. Antes hablábamos de múltiplos muy altos, que en el caso de Amazon comentabas que las perspectivas de beneficios son tan altos que ahora está más barata a pesar del crecimiento. Y luego decías que Nvidia, que no comprendéis el modelo de negocio y que el múltiplo que está demasiado disparatado, demasiado alto como para justificar una inversión. Hay un nivel a partir del cual, desde el múltiplo de Amazon
hasta el de Nvidia hay un punto en el que decís, no, a partir de 20, de 30, de 40, de 50, depende de la compañía. ¿En qué momento decís, por mucha calidad que tenga, esto no podemos entrar? Vale, pues me voy a mojar, porque en teoría, ¿no? Si fuese aquí un discurso académico, te diría, no existe un nivel, porque si yo soy capaz de introducir todos los números y todos los factores en mi modelo, pues el número que me dé, si tengo visibilidad y tengo seguridad en mi análisis, no existe ese número. Pero la realidad es que en la práctica sí existe. Entonces, sí que es verdad que desde luego cosas por encima de 50 y altas o 60 veces beneficios nos puede costar. Y Amazon probablemente sea uno de esos casos en los que pues estamos ahí en la linde, ¿no? En la frontera. Pero sí, probablemente esos niveles de 60 beneficios, pues ya con muy alta probabilidad estaremos hablando de casos como Nvidia, ¿no? En el que introducir todos los factores, todos los números, ya se vuelve demasiado complejo. Correcto, Luis. Oye, vamos a ver, Juan, querría hacerte una pregunta un poquito más de macro, aunque me consta que analizáis empresas y no tanto la economía en general. No se puede negar que las empresas funcionan en un entorno económico. Entonces, ante las previsibles, aunque no parecen acabar de llegar, subidas de los tipos de interés o recortes, o vamos a decir las manipulaciones por parte del Banco Central para intentar estabilizar la economía, que se están anunciando, llevan ya tiempo anunciándose tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿cómo podrían afectar a las compañías que forman vuestro universo de inversión? Y quizá especialmente si tenéis alguna que pueda ser sensible a las próximas manipulaciones de tipos que llevéis en la cartera. Vale. Bueno, pues en primer lugar, la macroeconomía creemos que no es un factor predecible, desde luego a corto plazo no, y no es una palanca que nosotros podamos activar a la hora de construir nuestra cartera, ¿no? Con lo cual no intentamos hacer predicciones macroeconómicas, porque nos vamos a equivocar seguro, y Lagarde no gestiona nuestra cartera, y Jerome Powell tampoco. Entonces, no es un factor... Ese es un buen titular, ¿eh? Lagarde no gestiona nuestra cartera y Powell tampoco. No todos los gestores pueden decir lo mismo. Es verdad. Entonces, pero eso no quiere decir que no sea que no vivamos en este mundo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y cuál es el nivel de tipos y bueno, pues cómo va la macro, ¿no? Es normal. Entonces, bueno, ¿a qué nos enfrentamos en el futuro? Pues a bajadas de tipos de interés, que en principio iban a ser lideradas por Estados Unidos y ahora parece ser que van a ser lideradas por el ECB. Ese debate a nosotros nos da igual. Lo que está claro es que la senda ahora es de bajada y además también lo que tenemos muy claro es que desde luego respecto a lo que podíamos ver cuando se hablaba de los experimentos con gaseosa, de lo que estaban haciendo los bancos centrales después del whatever it takes de Draghi, ¿no? Y todo esto, pues 10 años de tipos ultra bajos o negativos, pues parecía que todo iba a desembocar en un desastre absoluto, en una hiperinflación, ¿no? En unos tipos de llegada muy superiores a los que realmente vamos a tener. ¿Dónde van a aterrizar los tipos después de esta senda de bajadas? Pues en niveles otra vez de, pues no sé si al 2,5, 3, ahí es donde decimos, pues no tengo ni idea, no sé dónde van a llegar, pero desde luego niveles que no friccionan para nada con el crecimiento de nuestras compañías ni con las valoraciones de nuestras compañías. Es más, nuestras compañías se ven favorecidas porque el nivel de llegada de tipos de interés va a ser bajo, con lo cual las valoraciones, pues bueno, van a estar soportadas. Así que ningún problema. Es más, creemos que viento de cola en este aspecto. Manolo. ¿Tenéis algún tipo de preferencia por algún sector o geografía en particular? Pues geografías no, negocios globales. Al final, en lo que acaba esto es que la cartera tiene un 60% de la cartera está invertida en Estados Unidos. El 40% restante son compañías europeas y luego tenemos pues esa cosa que es una ADR de TSMC, que es una compañía taiwanesa, pero cotizada en Estados Unidos. Como os he comentado, no queremos estar invertidos en China. La exposición que tenemos a China es el 8% de las ventas que tienen nuestras compañías en China. Pero no estamos invertidos directamente en compañías chinas. No queremos estarlo. Les cuesta hacer negocios globales y además, jurídicamente es un follón. ¿Pero veis más valor en Estados Unidos que en Europa o no os fijáis en la geografía? Quiero decir, únicamente vais valorando compañías donde se dan
voy a preguntar de otra manera. ¿Cómo acotáis vuestro universo de inversión? Yo creo que esto es muy interesante saberlo, cómo vais reduciéndolo hasta que os queda un puñado de compañías entre las que buscáis. ¿Cómo hacéis esa reducción? Bueno, pues consiste en análisis de esas características que hemos mencionado. Tienen que ser industrias concentradas, con lo cual ya pues todas las materias primas, industrias tremendamente cíclicas, industriales muy cíclicas, financieras tradicionales, quedan fuera de nuestro universo de inversión. Ya empezamos a acotar. Dentro de las que quedan, de las industrias que quedan, de industrias que ya se han concentrado, ¿no? No buscamos las próximas ganadoras, sino las compañías que ya han ganado en esas industrias concentradas. Con lo cual también eliminamos todo el segmento de compañías excesivamente innovadoras que van a ser, que van a ser la pera en el futuro, pero no lo han demostrado. Ahí tampoco invertimos, ¿no? Seguimos acotando. Y luego, pues dentro de esas... ¿Nvidia entraría en el universo de inversión? Sí, entra, por supuesto que sí, porque es una industria muy concentrada. Nvidia al final está potenciando todos los avances que están haciendo en inteligencia artificial. Hace unas GPUs de última generación que solo hacen ellos y bueno, pero claro, es un crecimiento tan espectacular y un ritmo de adopción tan novedoso, bueno, es que no tiene ese track record, ¿no? Como tienen otras compañías de 10, 20, 30. Nuestra cartera tiene 60 años de media de longevidad. Son compañías que han liderado sus industrias durante 60 años, en media. La cartera. Nvidia no tiene eso. Nos falta verlo. Pues ya veremos en el futuro. Quién sabe, ¿no? Si Nvidia llega a ser una de esas compañías. Y bueno, pues ese es el proceso, ¿no? Y una vez tenemos ya, pues bueno, identificados estos nichos de valor que nos llamamos nosotros, tenemos muchas compañías en el segmento del MedTech, de las tecnologías tecnológicas, concretamente en semiconductores, compañías de consumo más tradicional, pero que claramente lideran oligopolios como Diageo, Louis Vuitton o L'Oréal. Y bueno, pues luego el análisis es bottom-up. Dentro de todas esas compañías, ¿cuáles son las mejores, no? ¿Quiénes son las que mejor van a componer a futuro? Pues aquí entra la valoración de las compañías y el crecimiento que van a tener a futuro, ¿no? Y cómo se van a comportar en términos de calidad. Sus barreras a la entrada van a permanecer, van a ser más fuertes, se van a erosionar. Pues lo que buscamos, lógicamente, son las compañías cuyas barreras de entrada van a ser todavía más elevadas y van a crecer más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumido del proceso de inversión. Por tamaño, porque es verdad que has comentado muchas empresas muy grandes, ahora pues L'Oréal, Procter & Gamble antes, Amazon, Louis Vuitton, todas las que comentas son muy grandes, pero también has deslizado antes cuando, sobre todo creo que eran en las nuevas que habían entrado, alguna no tan grande o no tan conocida para el público en general. ¿Hay un tamaño mínimo o compañías de nicho que sean dominantes en su nicho, sí que podéis decir, oye, pues es verdad que es pequeña porque se dedica a algo muy concreto, pero es que es la única que hace, no sé, botones a nivel mundial, con lo cual nos vale que haga solo botones, aunque no sea tan grande? Sí, es verdad, todas no son tan grandes, ¿no? Hay compañías, hemos mencionado compañías muy conocidas, pero pues compañías, hemos mencionado KLA en el segmento de los semiconductores, que hace las máquinas para identificar errores en los procesos de producción y el proceso de metrología, de medir a nivel nanométrico lo que está sucediendo en ese proceso. Pues es una compañía que es grande, pero es menos conocida, ¿no? Y luego también compañías más pequeñas, cuando estuvimos aquí hablamos de VeriSign, por ejemplo, es una compañía que tiene 1.500 millones de ventas, que es verdad que suena grande, pero en relación a estos monstruos gigantes, pues es una compañía relativamente pequeña. Y no, sí que es verdad que, claro, como buscamos compañías que han liderado industrias durante décadas, pues eso te convierte en una compañía grande, ¿no? Sí que hay una correlación, pero no una causalidad, no buscamos compañías grandes. ¿O no tenéis un límite inferior? Porque decir, por no lo debajo tenemos. Bueno, hombre, me imagino que muy pequeñas no, pero por debajo de una determinada cifra no tenéis esa cifra que decís por debajo de esto. No, o sea, no 2.000 tenemos esa millones de cifra. capitalización. Exacto. No miramos. No tenemos esa cifra. Porque sí que es verdad que si la pusiésemos nos daría igual, ¿no? Podríamos decir, 2.000 millones de capitalización no miramos. Pues nos daría igual porque es muy complicado encontrar una compañía líder global que haya sido pues la líder durante décadas y que siga capitalizando 2.000 millones. Con toda probabilidad será mayor. Correcto. Con lo cual... A mí me gustaría haceros una pregunta, quizá más dirigida a Juan. Yo, digamos, la duda que siempre he tenido cuando me he acercado a la estrategia de calidad, que entiendo y que además la estés explicando muy bien, pero vuelvo otra vez al precio. O sea, al final, en ese proceso de análisis que tenéis interno, primero vais acotando el universo, vais descartando compañías,
se queda un universo de cuántas empresas El estáis universo, manejando, 80, 90, aproximadamente. 80, 90 compañías. Entonces empezáis ahí, bottom up, pues me gusta más, menos. Oye, mira, qué fantástica esta compañía, oye, proyecto los flujos de caja futuro, a mí me da un valor muy bueno y tal, y de repente miréis el precio. Y decís, ostras, no sé, per 30. Ujú. No llega un momento de decir, uff, es que no sé yo si va a conseguir mantener durante 30 años. Si tenéis la duda, ni siquiera entráis, o el precio, una vez os acercáis a él, en ningún caso os asusta. Bueno, nosotros somos inversores a largo plazo, ¿no? Déjame que lo introduzca de esta manera. Para nosotros invertir en calidad es invertir a largo plazo, hacerlo de verdad, con vocación de permanencia. Si mirásemos el múltiplo de una manera quizás más obsesiva, pues entonces no podríamos invertir a largo plazo, porque los múltiplos van y vienen. Estaríamos arbitrando los múltiplos constantemente, intentando comprar a múltiplos bajos y venderlos a múltiplos altos para, bueno, pues intentar comprar una nueva compañía a un múltiplo bajo, ¿no? Entonces la rotación empieza a jugar quizás toma demasiado protagonismo, ¿no? Eres víctima un poco, eres presa de la necesidad de tener que encontrar nuevas ideas constantemente para rotarla, porque efectivamente el mercado es volátil, entonces tú arbitras esa volatilidad, si te va bien ganas dinero, si no, no, pero tienes que estar constantemente renovando la cantera, rotándola. Entonces eso no es invertir a largo plazo, nosotros invertimos a largo plazo de verdad. Entonces, si tienes esa visión, el múltiplo, siempre que sea razonable, cae a un segundo plano. Al final, al muy largo plazo, la rentabilidad que obtienes es la rentabilidad que obtiene la compañía. Tú le das dinero a la compañía invierte ese capital y obtiene una rentabilidad con sus negocios. Pues a largo plazo, esa es la rentabilidad que tú tendrás en bolsa. Si el múltiplo es muy elevado, a lo mejor daña demasiado esa rentabilidad, pero si es razonable, no hace falta que sea barato, si es razonable, tú vas a obtener esa rentabilidad que tiene el negocio. Entonces, ¿de qué se trata? De tener los mejores negocios, los que tienen rentabilidades en sus actividades del 30, 25, 27%. Entonces tú te aproximarás a esa rentabilidad a largo plazo. Es la única manera de hacerlo. ¿Y el reparto? Porque claro, decimos, ¿no? Estas compañías todas suenan bien, pero luego a la hora de construir la cartera no es lo mismo que una tenga un 5 y la otra un 1, a que la otra tenga el 5 y la una un 1. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos ese reparto para decidir qué compañías pesan más? Ahí, ¿cuál es el criterio principal? ¿Calidad, crecimiento, precio? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un protocolo, ¿no? Dentro de nuestro proceso de inversión, nuestro proceso contempla el reparto de los pesos. Empezamos en compañías con pesos entre el 2 y el 4%. Cuando invertimos por primera vez en una compañía, el peso está entre un 2 o un 4%. ¿Por qué no menos de un 2? Porque entonces se diluye la rentabilidad. Creemos que como mínimo tiene que tener un 2%. ¿Y por qué no más de un 4? Pues básicamente es matemática bastante sencilla. No queremos exponer más del 10% de la rentabilidad que esperamos en el fondo a largo plazo en un solo valor. Y eso es matemática bastante sencilla, nos lleva a que más de un 4% excede ese riesgo. Podríamos estar incurriendo en un riesgo que no queremos. Entonces, entre el 2 y el 4 como posición inicial. Más allá es decir, la cartera corre, las empresas van bien o van peor, y unas compañías cogen peso y otras lo pierden. No rebalanceamos, no hay nada sistemático en el fondo. Queremos que lo que va bien siga yendo bien, porque eso también ahí entra en juego los sesgos emocionales, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que tenemos en adelante, como ya que tiene un año el fondo, muy importante. No caer en un poco esa trampa de querer vender lo que ha ido muy bien, porque es algo emocional muy humano. Es que si no, porque entonces ya ha hecho un 80% Amazon y ojo, porque es que ya el año que viene igual ya no tengo ese 80%, entonces lo vendo. No, eso es un sesgo emocional irracional en el que no hay que caer, ¿no? Amazon tiene un potencial a largo plazo inmenso, es lo que nosotros pensamos, por eso sigue siendo una posición importante y no rebalanceamos, dejamos que las posiciones tomen peso, el peso natural. Y luego, pues efectivamente, a la hora de determinar si cuando compramos una compañía es un 2 o un 4, prima la calidad de la compañía, por lo que he dicho antes, porque al final lo que va a aflorar en el largo plazo es la rentabilidad que tiene el negocio. Entonces, con pesos elevados, en ese 4% inicial están las mejores compañías, que son las que mejor van a componer, las que mejores rentabilidades sobre su capital tienen, sin menospreciar la valoración, por supuesto. Porque, como lo hemos comentado antes, si realmente el múltiplo ya refleja todas las bondades, absolutamente todo el crecimiento y la calidad, entonces no estará en cartera. Estamos llegando ya al final del programa y no me resisto a preguntaros. Sé que
que aborrecéis esta pregunta, pero yo me saco la bola de cristal ahora, os la pongo delante y, hombre, no me digáis qué va a hacer el fondo, porque es imposible pronosticarlo, pero sí cuáles creéis que van a ser un poco el itinerario que va a tener durante los próximos años. ¿Qué estáis esperando? Hablaba Tacho al principio de una rentabilidad anualizada de 2 dígitos. ¿Cómo lo veis de posible? ¿Estáis muy encima del fondo para ir, pues me imagino que gestionando para que siempre mantener ese potencial de revalorización? En fin, tenéis minuto y medio. Sí, yo comento rápidamente, ¿no? Este fondo, ¿para quién tiene que ir dirigido? Este fondo tiene que ir dirigido por un inversor a largo plazo. Estamos hablando mínimo 3, idealmente 5 años. Y es un fondo que está diseñado precisamente para ofrecer rendimientos de entre el 10-12%, que es lo que le podemos pedir al fondo, digamos, en términos largos, ¿no? A largo plazo. Este año hemos hecho un 30, a lo mejor resulta que el año que viene no se da tan bien, ¿no? Pero digamos que a largo plazo, cuando hablamos de 3-5 años, deberíamos estar esperando 10-12% del fondo. Y me gustaría comentar en 15 segundos simplemente, para el que nos haya estado escuchando, ¿no? Para la audiencia, sí que volveré a repetir el nombre del fondo, que es Santa Lucía Quality Acciones. Para quien se esté preguntando cómo contratarlo, decir que es contratable a través de las oficinas del Grupo Santa Lucía, preguntando, oye, uno entra y pregunta por un gestor de ahorro y seguro que le puede explicar cómo contratar el fondo, o bien en nuestra página web, santaluciaam.es. Perfecto. ¿Compartes ese pronóstico de 2 dígitos a 3-5 años? Lo comparto. Bueno, pues perfecto. Oye, esto es la convicción y el skin in the game en los fondos. Muchísimas gracias por traernos esta idea de calidad y además con unos resultados que os avalan. Así que, Tacho y Juan Llona, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tacho Arrimadas y a Juan Llona de Santa Lucía M. Tengo ya en el estudio a Luis Alberto Iglesias, tengo a Domingo Soriano. No tenemos a Manuel Llamas en este caso, pero sí que tenemos desde Finicens a su CEO, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy contento de tenerte aquí con nosotros una semana más. Y también a Kevin Comeyer. ¿Cómo estás, Kevin, director de inversiones? Pues muy de bien, Finicens? muy contento de estar aquí con vosotros. Ya os veo ahí con los cuadros, las gráficas, analizar un tema que yo creo que está muy de moda. Ha estado estas últimas semanas, además, en varios eventos en el sector de mercados y, oye, hablar del rally que ha tenido la renta variable no esperado, porque todo el mundo esperaba que este año fuera el de la recesión y yo creo que es un tema muy interesante para traer aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. Pero, oye, tradiciones hay, y aunque en el bonus track, Luigi, no has tenido la primera pregunta, en la parte regular del programa sí que la tienes. No te lo voy a echar en cara, yo estoy encantado de estar aquí y voy a preguntar ya tanto a Giorgio como a Kevin algo que a mí me resulta curioso. A ver, yo en Value School intentamos predicar con el ejemplo y yo voy a confesar, yo tengo parte de mis ahorros pues en indexación, porque eso me obliga a conocerlo y tengo carteras de fondos indexados y estoy muy contento porque esto está que echa chispas, es decir, está muy bien, está dando muy buena rentabilidad. Ahora os pediré que nos comentéis la cartera, digamos, con más renta variable de las vuestras, quizá la 10, ¿no? Es la 10 la que tiene 100% de renta variable. Es la 6, ¿no? La 6. Bueno, pues 6. Ya nos dirás, Kevin, Giorgio, cuánto está produciendo de rentabilidad, pero quería comentar el caso de aquellos inversores contrarian, ¿no? O contrarios, que hace meses esperaron a que esto bajase, porque eso está muy caro, está subiendo muchísimo y yo voy a esperar un poquito porque quizá no es el momento de entrar, que todo ahí en la viña del Señor y habrá gente que se haya perdido este rally. Sí, probablemente el contrarian, que es el que busca, toma un poco la posición opuesta a lo que piensa la mayor parte del mercado, probablemente no solo lleva unos cuantos meses fuera de mercado, sino que probablemente no hubiera estado en el 2023. O sea, pensar que en el 2023 las grandes subidas de tipo que hubo era no voy a decir evidente, ¿no? Pero yo creo que había una alta probabilidad de que las cosas no funcionaran. Acordaros que tuvimos el descalabro por parte del Silicon Valley, ¿no? Bank, pasado, sí. Y después, por supuesto, con las dudas de, Credit Suisse absorbiendo al banco. Sí. Es decir, no sabíamos que iba a ocurrir en el 2023. El problema que tiene el contrarian es que llega un momento en el que ¿qué rentabilidad te has perdido? ¿No? Te hubieras perdido, para ponerlo, por ejemplo, utilizando nuestra cartera como base, ¿no? El año pasado nosotros tuvimos una rentabilidad del 15%,
¿vale? El contrarian no hubiera probablemente estado en el mercado en el 2023 y en el 2024 de momento llevamos un 11%. Entonces parece que no, pero un 14 más un 11, pues estoy sumando, ¿vale? Será un poquito más, pero llámalo un 25%, llega un momento que el contrarian tiene que llegar a pensar, oye, y si me estoy equivocando, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Porque es evidente que el 2023 yo creo que sí que era, bueno, en un momento para ser más cauto, digo yo, ¿no? En el sentido de, oye, todas las estadísticas que tenemos al respecto dictan que cuando hay una aceleración de tipo de interés tan elevado, sobre todo en un periodo de corto de un año han subido del 0 al 4,5 a nivel global, oye, pues eso en 8 o 9 de 10 casos genera una recesión. La dificultad que tienes ahora es que la inflación está a la baja, el crecimiento económico sigue bastante bien a nivel global, todas las expectativas a nivel global son de que las empresas van a seguir expandiendo los ingresos y los márgenes empresariales, entonces llega un momento que el contrarian se queda sin razones de estar fuera de mercado, ¿no? Lo único es lo que está esperando el contrarian, desde mi punto de vista, es que haya un evento que nadie puede predecir, un 3-4 standard deviation, sí. Un black swan. Pues bueno, pero yo creo que eso es una cuestión más de fe que de inversor racional y de atenerse a lo que son las evidencias. Las evidencias son que el mundo está mucho mejor de lo que nos pensábamos. Hemos sabido tolerar unos tipos de intereses muy elevados. Esperemos que no se pasen los bancos centrales europeos, que actúen bajándolo, porque llega un momento en el que sí que va a provocar un deterioro económico, es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero de momento yo creo que es bastante optimismo desde el punto de vista de la renta variable. Sí, yo creo que efectivamente, Luigi, Giorgio, hay bastante consenso. Ya hemos pasado el Ecuador del mes de mayo, viene junio, hay muchas expectativas de que ahora en junio se produzca, o pasado el mes de junio, se produzca la primera bajada de tipos de interés. Esto sin duda, yo creo que los mercados ya lo están descontando con las subidas dentro de la renta variable, pero habla un poco de eso que nos habéis traído otras veces a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, ¿no? De cómo las expectativas de primeros de año, 2 meses después ya no valen, y cómo es imposible tener una bola de cristal que nos vaya diciendo cuál va a ser el activo ganador en cada caso, ¿no? Si atendemos a lo que sucedió en 2022, donde todo el mundo está diciendo que las tecnológicas era lo mejor, si no recuerdo mal, el final de año fue horrible para renta variable y para las tecnológicas. En 2023, que la gente pensaba que era una moda pasajera, de repente llega la IA y otra vez las tecnológicas arrancan. Desde luego, el que hubiera querido predecir el final de las tecnológicas a finales de 2022 hubiera errado el tiro, ¿no? Y ahora de repente, pues eso, tipos de interés altos, no va a ser el momento de la renta variable, hay que apalancarse en renta fija, pues el que se haya salido de la renta variable se ha perdido la fiesta. Es que yo creo que ha habido 2 fases diferenciales en lo que va de año, ¿no? El enfoque de que el mercado era optimista porque había unas bajadas de tipos aseguradas. O sea, empezamos el año pensando que había 6-7 bajadas. 6-7, sí. Me acuerdo y eso era perfectamente el 100%, o sea, bueno, no el 100%, pero esas eran las apuestas. El menos optimista veía 5 bajadas en el año. Mientras que ahora estamos en 1 o 2 en Estados Unidos, y es verdad un poco más en Europa. Y otra fase en la que ya como los tipos iban a estar durante más tiempo más elevados, ha habido un enfoque otra vez a los fundamentales, donde ya lo que se espera es, oye, las empresas van a crecer más, ¿cuáles son las expectativas empresariales en márgenes y en ingresos? Y entonces el mercado ha cambiado y ahora el nuevo resurgir, porque tuvimos un periodo bueno, después tuvimos un abril más flojo y después hemos tenido otro mayo fantástico, ¿no? Igual que marzo, ¿no? Y ahí es el enfoque a cambiar, el enfoque está en fundamentales, ¿no? Y lo interesante es que es verdad que el mercado al principio se ha enfocado mucho en tecnología, eso lo ves claramente en el S&P 500, donde yo creo que también se ha hablado mucho de ello, ¿no? Donde prácticamente 7 empresas, los 7 magníficos, pues era prácticamente toda la ganancia de todo el año venían de esas 7 empresas. Ya no es tanto, ahora ya cada vez se está contagiando, digamos, de alguna manera, porque hay sectores que pues no tienen esas valuaciones tan elevadas, ¿no? Que eso es precisamente lo saludable de un mercado. Cuando tú ves un mercado donde se explica por 7 o por un bajo contenido de lo que es un índice, pues a priori es más preocupante que cuando hay un gran número de empresas viniendo, ¿no? Y en el último mes, ¿qué tenemos? Tenemos a bancos, tenemos a utilities, todo el tema de inteligencia artificial, donde puramente estaba concentrado en empresas tecnológicas como Nvidia, ahora han pasado a concentrarse, por ejemplo, en segundas derivadas, a telecomunicaciones. Porque claro, la inteligencia artificial
tiene muchas derivadas. O sea, está muy bien la tecnología, el que vende el chip, pero oye, ¿qué pasa? Después todas las empresas seremos capaces de hacer algo con ello, ¿no? Y ahí es lo interesante, ¿no?, de la inteligencia artificial, de cómo va a beneficiar. En el último mes ha sido mucho las empresas, ya digo, telecomunicaciones que se han unido a la fiesta. Energía está haciendo muy bien también en mayo, ¿no? Entonces, yo sí que veo que en la segunda fase, por decirlo de alguna manera, que la primera ha sido más enfocada a, oye, bajan tipos, aquellas empresas de más crecimiento son las que suben más, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con tecnología, que crece más, pues mayor crecimiento, mayor, digamos, re-rating o cómo se llama, revaluación, ¿no?, de precios, pero ahora ya estamos en una parte mucho más broad, más extendida hacia otro tipo de mercados y sobre todo también en mercados internacionales. Antes era mucho Estados Unidos y ahora vemos Estados Unidos haciendo bien, Europa haciendo bien, después vamos en los números, ¿no? Japón haciendo bien, emergentes que había hecho mal, otra vez haciendo bien. Hay muchos mercados de renta variable que están haciendo muy bien, ¿no? Y eso es muy interesante y muy bueno para la economía y por el mercado en su conjunto. Correcto. Entonces, aquel que se haya querido creer más listo que nadie, hacer market timing, probablemente haya salido de la estadística. Y la siguiente pregunta es, ¿existe alguna manera de evitar esto y digamos que siempre te pille lo bueno, aunque a veces pilles algo de lo malo? Sí. A mí me gustaría, para responder a esta pregunta, pues recordar que además lo hablamos con vosotros aquí también, ¿no? Según explotó el 2022, la guerra, etcétera, ¿no? Eso, contagio de eventos geopolíticos que luego tuvieron un impacto macroeconómico, ¿no?, importante. Es que el tema de los tipos, claro, del arranque de este año y esas expectativas de bajadas de tipos, porque estábamos con los tipos muy altos, entonces que la renta variable iba a sufrir, porque la recesión iba a estar ahí, etcétera, se unía pues la guerra en Ucrania, luego llegaba la inestabilidad en Oriente Próximo, la guerra en Israel, ¿qué pasa con el petróleo? Oye, es que ha habido muchos eventos que este año han invitado a pensar que la renta variable iba a perder, iba a ser la gran perdedora. Y yo recuerdo todavía aquel programa donde nosotros publicamos un estudio tratando de materializar nuestro enfoque totalmente racional y frío hacia las inversiones, cogiendo, no recuerdo cuántos, pero vamos, decenas de eventos geopolíticos equivalentes o análogos en el pasado y tratando de utilizarlo, aunque el futuro nunca va a ser exactamente igual al pasado, pero bueno, la historia nos demuestra que nos da muy buenas pistas. Y lo que proyectamos, sin afán de vaticinar, que es totalmente lo contrario a lo que hacemos nosotros en FinCEN, pues se veía claramente, basado en los datos, que después de una caída importante derivada de un evento geopolítico, había un periodo relativamente corto donde los mercados luego, pasado ese valle, pues tendían a acelerar tan veloz y tan rápido que no tan solo recuperaban la bajada en un tiempo bastante corto, sino la superaban. Pues ya la hemos superado. De hecho, a día de hoy, pues cogiendo por ejemplo los últimos 3 años, la cartera 100% renta variable pues tiene acumulado, incluyendo las caídas de un 15% de 2022, casi un 22% neto de rentabilidad, ¿vale? Eso es la magia de, uno, estar siempre invertidos en los mercados sin empezar a hacer cábalas y tratar de efectivamente, como siempre decimos, tratar de ser más listo que los mercados. Y segundo, pues tener una exposición global, una diversificación, en nuestro caso es nuestro ADN, que te permite pues aprovecharte estos comportamientos de los mercados a nivel agregado, es decir, no se habla de una empresa en concreto, un sector en concreto, pero a nivel agregado, pues los mercados, pues es evidente que han seguido pues en el pasado pues unos determinados patrones. Imposible predecir cuánto va a ser la rentabilidad en un tiempo X muy corto, pero conforme alargas el tiempo, si estás bien diversificado, pues el modelo se hace cada vez más predecible. Y este es el ejemplo concreto. Entonces, no tan solo es una pena que haya habido inversores que no han estado en el mercado en estos 2 años, esperando el momento bueno, digamos, de ver una corrección para comprar más barato, sino, peor todavía, los que se salieron, que estaban en el mercado en 2022 y se salieron tras esas caídas. Entonces eso es peor todavía, porque no tan solo se han perdido muy probablemente esta revalorización importante de este último año y medio, sino habrán cristalizado unas pérdidas en ese momento, ¿no? Y eso es lo peor que puedes hacer como inversor. Desde luego que sí, ahí los sesgos conductuales entran en juego irremediablemente. Entre los índices de renta variable que
y mejor han funcionado hasta la fecha, curiosamente está el pequeñín IBEX 35 español. ¿Cómo veis el comportamiento que ha tenido nuestro selectivo y cuáles creéis que han podido ser los drivers, más allá de pues que nos comentéis dentro del universo de diversificación que tenéis, si también está ahí el IBEX dentro de lo que es la diversificación de FINI? Sí, nosotros evidentemente tenemos una visión europea mucho más global. El IBEX al final, el IBEX casi es un fondo de gestión activa concentrado, son 35 claro, valores. O sea, son 35 compañías, tiene un sesgo, bueno, ha ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo, pero vamos, no deja de ser energía, bancos, pero telecomunicaciones. Es un que está recibiendo muchas sopas, está dando mucho picante, al menos desde el punto de vista periodístico está siendo... Lo bueno, y esto es un poco barriendo a casa desde el punto de vista de que, bueno, no dejan de ser empresas españolas y evidentemente todo el mundo queremos que las empresas españolas hagan bien, ¿no? Y en los últimos 3 años ha sido uno de los mejores índices europeos de lejos. Cuando, si tú te fijas en los últimos 15 años, eso no... iba a decir no ha ocurrido en pocas ocasiones, no ha ocurrido en ninguna ocasión, ¿no? O sea, la diferencia de haber estado invertido en Europa frente a haber estado invertido en España, en el IBEX, en los últimos 15 años hubiera sido de ganar 100 a ganar 0. ¿No? Eso ha sido hace 3 años, ¿no? Son los últimos 15 años. ¿Qué pasa? Que los 3 últimos años sí que ha dado una muy buena rentabilidad, ¿no? Si no me equivoco, que yo también ese tipo de cifras lo miro para los inversores, en los últimos 3 años ha hecho un 33% de rentabilidad acumulada. O sea, de lejos ha sido el mejor índice europeo. Pero como tú bien aludías a ello, no deja de ser un pequeño número de empresas, muy sesgado. Yo creo que hay llamadas para que se incluyan a más sectores, sobre todo a más empresas, y claro, hay una gran diferencia. Nosotros compramos el MSCI Europe, que incluye a más de 400 empresas, y entonces es verdad que incluye a las empresas más grandes también españolas, pero con un sector mucho más amplio. De hecho, no hay prácticamente tecnología en el IBEX 35, o sea, hay muchos sectores que no tienes, ¿no? Pero es verdad que las bajadas de tipo de interés ha sido muy positivo para bancos. Bueno, perdón, la bajada era la subida de la subida de tipos de interés ha sido muy positivo para bancos, por lo tanto el IBEX 35 tiene muchos bancos, ha sido también muy positivo para telecomunicaciones, donde telecomunicaciones en los 2 últimos años parece que ya está haciendo, solo hay que fijarse en un activo como por ejemplo Telefónica, que en los últimos años pues ha hecho muy buena rentabilidad, si no me equivoco está en torno al 20% este año o casi, sin mencionar el hecho de la participación por parte del Estado, eso lo dejo a un lado, pero sí que es verdad que precisamente aquellos sesgos que tienen el IBEX 35 son las cosas que han funcionado bien. Y energía, que energía también ha sido una de las cosas que ha hecho bastante bien, y el IBEX 35 tiene bastante, si no me equivoco, entre un 20 y un 30%. Entonces, esos 3 grandes sectores han hecho muy bien los últimos 3 años, pero desde luego no es una apuesta a largo plazo. Yo creo que cualquier persona que quiera hacer dinero de una manera consistente, razonable en renta variable, no escoge estos 3 sectores. Se puede circunscribir únicamente claro, a un índice como el IBEX. Y localizados en una región específica, ¿no? Tú quieres tener una amplitud, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tener el acceso como ya digo, nosotros tenemos el MSCI Europe, que tiene más de 400 empresas, tiene mucho más sentido, pero sí, muy buenos resultados en IBEX 35. Y para aquellos que les esté dando miedo, pueden pensar, es cierto, a largo plazo es una gestión diversificada, pues da unos resultados, lleva un par de siglos haciéndolo así, pero también es verdad que los grandes índices están en máximo. Estaba viendo la cotización del Standard & Poor's 500 y es una línea casi continua hacia arriba desde finales de 2023 y no más allá de hoy, ayer, sino en general estas últimas semanas está en niveles máximos. Y alguien que pueda pensar, no es que vaya a hacer market timing, pero si está en máximos lo normal es que corrija o no es el mejor momento. Este tipo de pensamientos de no entrar y salir, pero decir, ahora a lo mejor estoy haciendo un poco el tonto pagando de más, voy a esperarme unos meses. ¿Qué le podríamos decir? Ahí hay un proceso mental, intelectual, pues que parte de unas premisas que suelen faltar, que es que un índice como el S&P 500 o un índice diversificado en renta variable a nivel global esté en máximos, no es una excepción, es todo lo contrario, es lo habitual.
es el comportamiento normal de una buena inversión diversificada de renta variable, ¿no? Cogiendo el S&P 500 como ejemplo, la mayoría del tiempo, entre comillas, ¿no? Pues suele estar en máximos, suele batir máximos. Entonces eso es lo habitual. Entonces los inversores, si no saben eso, pues pueden caer en la falsa premisa de que haya más oportunidades, ¿no?, de comprar barato de lo que uno crea, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Entonces, pero eso es bueno para un inversor. O sea, que una inversión tienda a batir sus récords de forma frecuente es bueno, porque si tú estás encima de esa ola, pues tu dinero también pues tenderá a crecer de forma más frecuente que la media y de forma pues más amplificada que la media. Con lo cual, viéndolo así, uno debería de alegrarse y no caer en el comportamiento pues claramente equivocado de buscar pues mínimos sobre algo que tiende a estar en máximos, que es lo positivo. Con lo cual, paradójicamente, que es un poco lo que tratamos de explicar desde nuestro lanzamiento desde hace 7 años, que eso es estar indexado a los mercados globales de forma diversificada, es algo muy positivo, porque la matemática de la propia inversión, la estadística te dice que tu inversión tenderá a estar en máximos mucho más a menudo que la media de las inversiones, con lo cual tu dinero también se revalorizará en media mucho más y mucho más a menudo de que con otras inversiones. Todo esto que explica Giorgio está estudiado y está respaldado por datos. Por un lado están los datos del sesgo del inversor, que vamos, se publican en informes todos los años que demuestran la diferencia de rentabilidad, la menor rentabilidad que suelen en promedio los inversores realizar en comparación con el fondo en el que están invertidos. O sea, la mayor parte de la gente que invierte como nosotros en un fondo como el S&P 500, en un indexado al S&P 500, no se lleva la rentabilidad del S&P 500 porque se mantiene parcialmente invertido, o sea, viola una de las máximas más fáciles de entender y lo acaba de explicar Giorgio, y de seguir, que es en renta variable, en la inversión a largo plazo, lo que compensa es estar fully invested, totalmente invertido todo el tiempo, o no salir del mercado, mantener un buy and hold, como se suele decir, no comprar y mantener. Porque luego también hay datos que demuestran lo que le cuesta al inversor promedio perderse los 5 mejores días de la bolsa, los 10 mejores, los 20 mejores, y estamos en uno de esos casos. Son cálculos que solo se hacen a toro pasado, evidentemente, pero que situaciones como la actual son las que intentan cuantificar ese tipo de estudios. Esto está más que demostrado. Te cuesta mucho dinero perderte estos 4, 5, 3 meses, 12 semanas de rentabilidades extraordinarias. Claro, pero a mí lo que me sigue resultando, por más que llevemos aquí años comentándolo y diciéndolo, pero me sigue resultando llamativo cómo la pregunta siguiente de cualquier inversor novel que nos esté escuchando es: oye, ¿y no hay una manera de no perderse esos días? Es decir, de estar siempre en esos días y de tener siempre en tu cartera la estrategia ganadora y de aprovechar siempre ese crecimiento a largo plazo. ¿Existe una manera? Y además esa manera es sencilla o es barata o resulta carísima. No. Resulta que es una de las maneras más baratas de invertir en bolsa, es una de las maneras más seguras de garantizarte que, digamos, vas a ver avanzar tus ahorros y vas a ver buenas rentabilidades, de no perderte esos días, pero cuando les explicas que eso es ultra diversificarte y, como dice Luigi, buy and hold, comprar y esperar y no volver a mirar tu cartera, y dicen, eso es muy poco sofisticado, macho. Eso es muy aburrido. Es muy aburrido, ¿no? No parece, no es sexy. El problema parece ser que no es sexy, no vas a ser el broker extremadamente aburrido, pero extremadamente rentable. Claro. Mira, además, pues ese es un buen eslogan. Extremadamente aburrido, extremadamente rentable. Ha comentado que viene una cosa interesante, y es que el tema de la inteligencia artificial, esas compañías, las Nvidia de turno y las que están en la locomotora de ese desarrollo tecnológico, ya están en el índice, con lo cual no te hace falta un fondo sectorial para estar ya invertido en las que están tirando como locomotora de la economía, por ejemplo, estadounidense, reflejada en el S&P 500 y en el Nasdaq. Pero es que ha mencionado él las segundas derivadas, y esas empresas que a rebufo de ese tirón de la inteligencia artificial se están viendo beneficiadas y en las que tú jamás habrías reparado, pues también están en el índice, y indexándote estarías invertido en ellas, con lo cual estás aprovechando el primer tirón de las que están en la locomotora y el tirón de las de segunda derivada, que están aprovechando esa pujanza de la inteligencia artificial. Es decir, es que es sin saber analizar empresas, sin tener que estar haciendo stock picking de ningún tipo, en fin, que son todas ventajas. Y un paso más allá, decías Nvidias y decías las segundas derivadas, pero también las que no existen.
o las empresas que no están en el índice, pero que en el futuro el Amazon desconocido, o sea, el que no sabemos, en el 2030, 2040 también va a estar en el índice, porque presumiblemente la empresa que haga bien en el futuro estará en el índice, ¿no? Y la que... pues la que a lo mejor los gestores activos es más complicado de identificar. No digo que sea imposible, por supuesto que es posible, pero la que te garantía, o sea, yo creo que es el índice en cuanto a la capacidad que tiene para poder demostrar en cada momento en el tiempo, ¿no? Independientemente que sea tecnología ahora o salud en el futuro, ¿no? Ya veremos cómo funcionan. Ahí estará el índice para darnos aquellas mejores empresas en el mundo, ¿no? Para visualizar esto, no hay que irse más lejos de principios de 2000, Internet, empieza Internet, un montón de empresas especialistas en Internet, con modelos claramente orientados a este nuevo concepto que era Internet. Ya sabemos cómo acabó, ¿no? Con la mayoría de ellas. Y si lo miramos a 10, 20 años vista, que es el presente, ¿quién hubiera podido prever en ese año 2000, pues las infinitas aplicaciones de ese nuevo concepto que era Internet, tan detalladas y tan capilares en todos los sectores de la economía, que evidentemente quien más se ha beneficiado no fueron las empresas que inicialmente estaban especializadas en Internet, y como dice Kevin, la mayoría de ellas ni existían o no eran lo que eran. Pues Apple, por ejemplo. Apple en los años 2000 no era ni de lejos lo que fue en el 2010 y ahora mismo, ¿no? Pues ¿quién hubiera podido pensar que se hubiera impuesto en el mercado un nuevo concepto, un nuevo producto llamado smartphone, y que eso hubiera cambiado radicalmente no tan solo la economía, sino las vidas de las propias personas? Entonces, ¿quién hubiera comprado un Terra de turno, por poner un ejemplo local, ha incurrido los mismos riesgos de quien está comprando ahora una Nvidia? No necesariamente va a acabar igual, pero es exactamente la misma dinámica. Entonces, a toro pasado, que no es malo, es bueno que haya un pasado al que podamos mirar, pues eso te enseña que los riesgos de verse atraídos por las modas, peligrosísimo. Creer que hay una tendencia que cuando te llega a ti, pues tú estás a tiempo, pero cuando te ha llegado lo más probable es que haya pasado ya. Porque desde luego la mayoría de las personas no trabajan de esto y no están todo el día dedicándole a analizar inversiones, y menos a nivel internacional. Y tercero, pues estructuralmente, pues tú estás concentrando pues todos los huevos en la misma cesta, y el peligro que tienes, pues lo conocemos, ¿no? De que si va mal, que es lo que suele ocurrir estadísticamente, pues perder una gran parte de capital o incluso todo, en el caso peor. A mí ese ejemplo que pones siempre me gusta mucho recordarlo, porque yo lo tengo muy vivo en la memoria, y cómo en aquellos momentos, con el estallido de la burbuja.com incluso, ya se decía, oye, pero ¿y qué va a ser lo ganador? O sea, ¿para qué va a servir esto del Internet? Porque claro, ya recuerdo perfectamente, para comprar no. Tú no te puedes comprar ropa por Internet, no te la puedes probar. Oye, que levante la mano el que no haya comprado alguna vez, no alguna, millones de veces ropa por Internet, ¿no? O como una tienda global, gigantesca como es Amazon, es uno de los grandes vencedores, o como decías tú ahora mismo, ¿no? Como el hecho de aplicar el Internet al teléfono te iba a cambiar la vida como lo ha hecho, o que eso que tanto miedo nos daba en aquellos momentos, que era meter tu tarjeta de crédito en la web para poder comprar un cacharro, ya no la tarjeta, es que todo tu banco, toda tu operativa digital iba a estar a través de Internet, ¿no? A mí me encanta esto, porque ahora miro la IA y tengo la misma sensación de decir, esto seguro que va a ser revolucionario y que nos va a cambiar la vida, pero no sé en qué sentido ni quiénes van a ser los vencedores. Pero es que además pueden ser las propias empresas. Es que siempre nos fijamos en que va a haber un caballo ganador y... No, serán muchos. Y habrá algún, pero yo creo manadas. que AI, inteligencia artificial, la diferencia que tiene con respecto a... Desde mi punto de vista, es que puede alcanzar a todo tipo de negocios. Todo tipo de empresas pueden utilizar inteligencia artificial. Yo creo que el error, que yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Giorgio, es asumir que de la misma manera que las telecomunicaciones eran lo que al principio se pensaba que iban a ser los ganadores de Internet, resultó que fueron los perdedores. Sí, no los ganadores, sino los perdedores. O sea, de ganar a perder. Y a mí me parece muy extraño que el que produzca el chip sea el que aporte valor en la cadena en la parte de inteligencia artificial. Lo dudo. Será la capacidad que tienen las empresas de desarrollar nuevos negocios o de negocios existentes de poder reducir costes o incrementar su valor de una manera exponencial, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el valor. Me parece bastante. Lo que pasa es que es normal que el mercado se esté enfocando en lo que puede tangibilizar, que de momento es poco,
siendo sinceros, porque no deja de ser una herramienta que, yo no sé vosotros, pero nosotros la utilizamos bastante, pero de una manera más de experiencia y de investigación y para ver qué está ocurriendo, porque hay que estar muy atentos a todo lo que ocurre, pero la realidad es que ahora mismo lo poco beneficio que está viendo en el mercado se llama Nvidia, sí. Se llama chips. Es que luego, ¿quién se va a llevar el margen? No es tan fácil. Exacto. Es decir, el tener un producto chulo o incluso tener un producto que aparentemente o desde fuera parezca el más importante de un determinado sector, no te asegura que tú te vayas a llevar el margen por la distribución del mercado, por cómo es tu relación con clientes y proveedores, por cuántos competidores tengas. Y a lo mejor hay otro que nadie le hace caso, pero ese es el que se lleva ese margen de todo lo que el consumidor final paga, porque le da mucho valor al servicio que se produce en el conjunto del sector, y de repente hay uno ahí que nadie le hace caso, pero tiene una posición ahí medio de dominio en ese pequeño nicho, y es el que se está llevando todos los beneficios, y los grandes jugadores pues no se quedan con nada. Mira, como para la tertulia, os quedáis, ¿verdad? La tertulia. Como para la tertulia, también quería seguir hablando de renta variable, tipos de interés y vencedores y perdedores, Estados Unidos, Europa, y la inteligencia artificial es otro de los puntos que seguro vamos a tocar. ¿Qué os parece si nos vamos directamente a la tertulia y saludamos ya a Vicente Varo de Finet, que lo tenemos con nosotros? Continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, en este programa especial de hora y media. Hemos tenido quality, tenemos renta variable, hemos analizado tipos de interés, escenarios. Están ya con nosotros Giorgio Semensato, Kevin Comeyer, con los que hemos analizado la evolución en estos últimos meses de la renta variable. Y decía yo, ya podemos saludar a Vicente Varo de Finet. ¿Cómo estás, Vicente? Ya sabéis que aquí fenomenal, no puedo estar mejor. Bueno, sí puedo, pero igualando. O sea, igualando. Ojo las mesas que estamos haciendo aquí últimamente, ¿eh? Está llegando el verano, pero aquí no paramos, ¿eh? Calidad, calidad y calidad. No se podrán quejar ustedes, ¿eh? Aquí lo que aprendemos. Bueno, Vicente, sé que nos estabas escuchando desde detrás del cristal, y lo que estábamos comentando un poco es ese afán muchas veces del propio sector, la prensa por un lado, analistas por otro, de tratar de averiguar quiénes son o quiénes van a ser los ganadores. Y estábamos con ese debate de la IA de por dónde va a romper, ¿no? De quién se va a llevar el gato al agua. Yo, si tuviera que apostar, por esto de apostar, no invertir, apostar, diría que Nvidia no será, pero me puedo equivocar. Bueno, lo que pasa es que también podríamos decir que Nvidia ya ha sido. También, eso es otra forma muy buena de verlo, claro. Claro, o sea, al final el que ha puesto los carriles y el que ha puesto el motor de momento ha sido Nvidia. Recordemos que casi todo lo que hacemos a día de hoy con ChatGPT, con los que tengan Office, todo lo que tiene que ver con Copilot en sus presentaciones y lo que viene. Porque aquí en España todavía no han implantado algunas de las soluciones que van a añadir, por ejemplo, a Word, que sí están ya en Estados Unidos, y aquí están empezando a llegar, y lo que viene. Todo eso es gracias a los chips que está construyendo Nvidia, mejor dicho, que está diseñando Nvidia, porque es que no es que los esté fabricando. Nvidia lo que hace es que los diseña, los manda a las fábricas, y en las fábricas los hacen. O sea, que es que realmente yo creo que eso se ha visto. El caso de Nvidia, yo os escuchaba desde ahí, es verdad que se nos va siempre, cuando es una revalorización como la de Nvidia, a pensar en el .com. No, es que Nvidia ha multiplicado por 10 su beneficio neto. Por 10 en un año su beneficio neto. Sí. O sea, que en todos los sentidos, o sea, todas las tendencias que hay, por ejemplo, en el mundo de la digitalización, también de activos digitales, todo lo que viene blockchain y demás, para todo es fundamental también. Todos los mineros que trabajan para generar todos los bloques, todos trabajan con chips con GPUs diseñadas por Nvidia. Claro, lo que pasa es que esa revalorización ya la hemos visto, probablemente lo importante lo hemos visto, ¿no? Ahora es qué más se va a beneficiar de todo. ¿Qué más o qué será lo próximo? Otra cosa que se me viene a la cabeza, y lo tiro como una bomba aquí en mitad de la mesa, ¿qué fue del metaverso? O sea, fue el rally de las tecnológicas, las FAN, esto parece que es imparable, el blockchain, ¿qué va a ser del blockchain? Los tokens no fungibles, y de repente el metaverso. Hostia, el metaverso era el caballo ganador. Y después del batacazo del 2022 parecía que todo el mundo iba con las orejas gachas, y apareció la IA, y ahí empezó a trotar Nvidia. ¿El metaverso seguirá estando ahí o ya se ha quedado Meta, los pobres de Meta, ahí un poco colgados de la brocha? Bueno, o sea, yo tengo mi punto crítico con lo que fue el concepto de metaverso en sí mismo, que lo popularizó Meta. Recordad en un momento en el que Meta tenía
problemas bastante gordos de reputación en Estados Unidos, hizo una operación de marketing maravillosa, súper rentable yo creo, que cambió la marca, cambió todo, le dio un giro al mercado y ya dejó de hablar de los problemas que tenía Facebook y pasó a hablar de otros. Y yo creo que todos los que en aquel momento nos subimos y empezamos a probar los metaversos que había, la sensación era, aquí todavía se puede hacer poco, a lo mejor en el futuro, pero de momento todavía se puede hacer poco, ¿no? Porque era un monigotillo que tú gestionabas con controles y tal. Lo que yo leo y lo que veo es que al final los metaversos no dejan de ser otra forma de relacionarte con Internet, ¿no? Entonces que pues las gafas nuevas estas que han sacado Apple, que tampoco parece que estén yendo muy bien, pero todo lo que tiene que ver con otras formas de comprar y vender o de transferir valor, también podrían considerarse metaverso, ¿no? Es verdad que lo que es el concepto marketingiano del metaverso se ha hundido y no sé cómo se levantará de estas. Yo tenía compañeros en la redacción, Vicente, y Domingo lo sabe perfectamente. Olvidaos de todo lo que habéis conocido. Ha llegado el metaverso y eso lo va a cambiar absolutamente todo. Voy a dejar de veros la cara a todos vosotros y dentro de nada ya solo os veré con unas gafas y tal. O sea, había gente absolutamente convencida de esto, ¿no? Es curioso cómo van pasando las modas y a mí lo que me apasiona es ver cómo esas modas van pasando, pero también van dejando su huella, ¿no? En cotizaciones, en comportamientos de determinados sectores, en modas que construyen carteras, fondos temáticos. Es muy curioso el darse cuenta cómo esta evolución de lo que pudo ser, como decía Vicente, una campaña de marketing muy marcada por parte de los señores de Facebook, de repente, bueno, pues te sacan, pues es que salieron hasta criptodivisas que mezclaban la moda de los cachorros con el metaverso y hubo una currency de estas digitales que se llamaban Metapet y claro, era metaverso y mascotas, lo iba a petar absolutamente, ¿no? Pero no tan solo fue una campaña de marketing, fue un gasto exponencial de Facebook completamente destinado, bueno, Meta. Ahora yo sigo llamándolo Facebook, para mí es FB, el ticker, pero sigue siendo pero una apuesta brutal, hasta que el mercado dijo no. Tú no puedes gastar miles y miles de millones con lo que precisamente tú aludías pero es que esto a lo mejor está una década de estar implementado, ¿no? Entonces el mercado fue claro y contundente y obligó a completamente empezar a reducir costes, hasta tal punto que redujo costes en el que ya no hablamos de ello. Y es verdad que después vino la inteligencia artificial, pero el mercado forzó a Zuckerberg a cambiar completamente estrategia, porque ya digo, no había un path a medio largo plazo. Y es que eso también se ve en la cotización, es llamativo. Además, Facebook, Meta, es de las empresas que más llama la atención, no tanto por los movimientos, porque, por ejemplo, la Nvidia es curva, la recta directamente, la pendiente ascendente es brutal, pero claro, Nvidia era muy pequeña. O sea, Nvidia ha pasado, estaba viendo, en 2015 estaba en 8 euros por acción, 8 dólares por acción, ahora está cerca de 950. Este es el grado de magnitud, por eso yo estoy de acuerdo con Vicente cuando dice, oye, que los de Nvidia ya han hecho caja. Tendrían que bajar mucho para decir, no me ha merecido la pena el viaje de 2015 hasta ahora. Y no solo los inversores de Nvidia que estuvieron en aquel momento, sino en general la empresa, todos los que están ahí metidos. Porque era una empresa muy, muy, muy pequeña que de repente se dispara porque parece que va a ser la ganadora de la próxima tendencia y ya lo está siendo, ya está haciendo cosas espectaculares. Pero Facebook, yo no tengo ahora mismo el dato de dónde estaba situado entre las grandes empresas, pero que estaba tercera, cuarta, quinta más grande del mundo por capitalización en el otoño de 2021. Un poco peor, estaba probablemente entre top 5 y top 10. Estaría en el top 10, pero no en el top 5. Pues estaba en 378 dólares en septiembre de 2021 y pasa a, he visto antes, 90 en noviembre de 2022. O sea, que una empresa tan grande... como más del 50%. Era de 370 a 90. O sea, es que perdió el 75% de su valor prácticamente. Estoy haciendo el cálculo muy rápido mentalmente. Y ahora está en 467. O sea, que una empresa de ese volumen vea esa variación sí que llama mucho la atención. Y ahí yo estoy con Kevin en que, claro,
hubo un momento en que la sensación del mercado es estáis tirando el dinero en algo completamente absurdo. Claro, cuando han dejado de tirar el dinero, la gente ha dicho, pues claro, que hay valor en tu negocio principal, si el problema era de lo otro, ¿a dónde estabas llevando el dinero? Exacto. Bueno, hay mucha gente que lo que dice es que no ha llegado la recesión económica que se pronosticaba, pero sí hubo una recesión del sector tecnológico, ¿no? Bastante potente entre finales entre 2021 e inicios de 2022. Hubo me parece que era más de 1 millón de despidos en compañías tecnológicas y una caída de los beneficios muy importante que sí se dio, ¿no? Y ahora que como en el PIB no se ha acabado de trasladar, parece que no ha existido. Y Meta lo sufrió. Y sobre todo porque nos enfocamos en las grandes. Pero de lo que hablas, hubo muchas empresas cayendo un 80%. Lo que pasa es que Microsoft, Facebook y esas compañías que todos conocemos no cayeron. Pero hay un montón de empresas tecnológicas a nivel global que de media cayeron entre un 50 y un 80, 90%. Y muchas no se han recuperado. Pero lo espectacular es que el ciclo de inversión después de la recesión ha sido tremendamente veloz. O sea, yo creo que probablemente haya sido dentro de un sector la vez que más se ha destruido inversión y más rápido se ha recuperado jamás, ¿no? Yo creo que esto, si en algún momento lo estudiamos, saldrá, ¿no? Yo creo que no me suena nada parecido. Entre las grandes, yo no sé si ha habido un momento en la historia en el que en un año y medio, 2 años, las 8 o 10 grandes empresas, ha habido algunas que han ido manteniendo, pero esos casos, pues estoy viendo ahora, tengo Tesla, es que ha perdido más de la mitad del valor. Estaba en 400, llegó a estar por encima de $400 en otoño del 2021 y ahora está en menos de 180. Es llamativo que tantas de estas empresas tengan estas caídas, y de hecho ha estado más bajo, a comienzos, finales de 2022, comienzos de 2023, tengan estos movimientos, porque se supone que son empresas en las que, digamos, los beneficios son más visibles, es más capaz de anticiparlo, no es como una startup. En una empresa tan grande vas a tener muchos movimientos, siempre lo decimos, pero esta cantidad de movimientos, esta caída y subida, seguro que las hay, habrá estadísticas, pero a mí me llama mucho la atención que esas grandes empresas también haya esa divergencia en tan pocos años en cuanto a valoración. Yo es que aludía a ello, es que hay una segunda fase en la que ya no es tanto el tipo de interés que lo que ha hecho es revalorizar a las empresas, sino que es precisamente otra vez fundamentales. No es lo mismo el fundamental de un Microsoft que el fundamental de un Tesla, donde al final, si no me equivoco, en los últimos resultados que hizo, obtuvo el primer, de nuevo, otra vez, pérdidas en el trimestre, ¿no? Entonces es que no es lo mismo. Entonces, antes, en los primeros meses del año hablamos del Magnífico 7, pero es que ahora mismo no se está hablando de eso, hay claros ganadores y claros no ganadores, y tú has dicho, claro, Tesla, donde ha tenido una pérdida negativa en términos de rentabilidad. Entonces, no todas las empresas tecnológicas hacen lo mismo, inteligencia artificial no va a impactar de la misma manera, y de ahí que yo creo, perdonar por barrer un poco a casa, de ahí el potencial que tiene un SP500 y del potencial que tiene un MSCI Europe, donde realmente tú no tienes que hacer esas apuestas y donde precisamente si ves una acción que está demasiado elevada, yo también decía, un indicio claro de la salud del mercado es cuando hay muchas empresas que están haciendo bien, ¿no? Donde hay 7 que están haciendo bien, donde un componente es 500, pues no tiene buena pinta, buena salud, de que eso probablemente dé indicios de que eso sea algo que no sea sostenible en el tiempo. Pero si tú ves a grandes partes del sector que empiezan a hacer bien, ahí es cuando ahí tiene mucho más sentido el invertir. Bueno, de hecho yo creo, o sea, los españoles, salvo apuestas particulares de algún ciudadano inversor que haya invertido en en Nvidia, los españoles que más se han beneficiado de la subida de Nvidia son los que tenían un indexado en el Standard & Poor's 500, porque en el índice, gracias a la revalorización que ha tenido, exacto, es donde ha ido ganando peso y donde ha ido, claro, es verdad que lo ves dentro de una posición entre 500 que al principio pesaba poquito y luego pesaba más, no es lo mismo que el que farda en la piscina este verano, que la compró en 20 y ahí la ha vendido ahora en 900, no es lo mismo, pero sí que la has tenido y te ha aportado valor dentro de la cartera. Claro, es una manera de estar expuesto. De hecho, lo siguiente que os iba a preguntar un poco es ¿dónde creéis que va a estar más el foco a partir de ahora? Si veis más potencial de subida en Europa que en Estados Unidos, después de que Estados Unidos haya sido la locomotora, el S&P 500 ha sido el gran protagonista de estos últimos años. Si creéis que ahora mismo igual Estados Unidos está entrando en una fase más de agotamiento y donde el potencial está en Europa. Decía Kevin, hombre, lo suyo es tener el S&P 500 y el MSCI Europe, ¿no? Que es lo que tenéis en Finicens, y en cualquiera de los casos estaréis con el ganador. Pero
¿dónde veis? ¿Creéis que Estados Unidos probablemente esté tocando ya a recogida o creéis que sigue teniendo mucho recorrido y mucho potencial por encima de Europa? Porque ya os decía, yo esta semana he estado en algunos eventos de mercado y están dándole mucha importancia y mucho foco en Europa. Bueno, yo lo que veo es que Estados Unidos, desde que soy inversor, siempre ha cotizado más caro que el resto de mercados. Y a la vista está que solo nos salen nombres americanos cuando empezamos a hablar de tecnología, de los grandes, que sí. es lo que nos ha salido, ¿no? Entonces, pues es normal que esté más caro que Europa, y está más caro que Europa, y es verdad que ahora está un poco más caro Europa que la media histórica. Y es verdad más que estamos en una situación que no se había visto hasta ahora, que te coges el indexado global, y en el indexado global el 70%, o sea, 7 de cada 10 euros están en acciones americanas. En acciones estadounidenses, perdón, pues si sumamos Canadá ya nos vamos para el 73. Entonces, es verdad que nunca ha pasado. Entonces, uno tiende a pensar que debería haber en algún momento algún evento que genere algo de reversión a la media, bien sea porque los inversores que han pasado... Mira, en renta variable europea llevamos 3 semanas seguidas en las que no hay salidas de dinero por parte de los inversores internacionales. No pasaba desde... no sé desde cuánto tiempo. Entonces, por primera vez deja de salir dinero de renta variable. Entonces, de algún momento en alguna manera sí que creo que se tendrá que ajustar. Ahora, que el ajuste puede ser porque suba más Europa, que se ha quedado por detrás, y recorte, y no tiene por qué hacerlo tampoco mal Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, Estados Unidos está en máximos históricos, el S&P 500, estaba yo viendo el índice de Shiller, de el precio por beneficios y el PER normal. No está en maximísimos históricos, ninguno de los dos, ni el PER ni el que hace Shiller, pero están bastante por encima de la media histórica del S&P 500. Yo creo que ahí sí que es verdad que podría haber esa reversión a la media. También es cierto, para aquellos que dicen esta vez es diferente, que es una frase muy peligrosa, todos lo sabemos, que ese gran peso de unas pocas grandes empresas es lo único que te hace pensar que efectivamente hay derivadas, hay condicionantes que no se han cumplido en otros momentos. Lo digo porque Nvidia tiene un peso, digo Nvidia, podríamos ir a otras tecnológicas, tiene un peso brutal, y es que está a PER 80 ahora. Claro, está a PER 80 de últimos beneficios. Si ellos siguen manteniendo el crecimiento de los beneficios, ese PER 80 el año que viene, a lo mejor en vez de 80 es 20, y ya digo, está barata. Entonces, claro, cuando tantas empresas, o sea, cuando unas poquitas empresas que además son tan especiales como estas tecnológicas reúnen tal porcentaje del mercado, puedes llegar a pensar a lo mejor ese múltiplo muy alto, y está mostrando un múltiplo muy alto, puede corregir sin que haya una catástrofe, porque puede corregir o por caída de las cotizaciones, al final el múltiplo puede corregir o por caída de las cotizaciones o por subida de los beneficios. Entonces, si te corrige por subida de los beneficios y se estabiliza en un beneficio un poco más alto, puede ser normal. ¿Con quién hablábamos el otro día? Estaba pensando ahora y no me venía a la cabeza, que era del caso de Amazon, que tenía Amazon en cartera y decía, cuando compré Amazon tenía un múltiplo muy alto, sus beneficios han crecido y sin embargo el múltiplo me ha bajado. Era Marcos, ¿no? Marcos Álvarez. Podría ser Marcos, ya Álvarez, no me acuerdo. me suena. Esta idea de que, sí, es decir, el PER es muy exigente, pero es muy exigente si no consigues materializar crecimiento de beneficios. Claro, por supuesto. Si consigues materializar crecimiento de beneficios, el PER ya es menos exigente, ¿no? Claro, lo que pasa es que todo el mundo siempre, no, esto seguro que va a seguir creciendo. Bueno, en el caso de Nvidia lo han hecho, ese PER de 80, yo en Nvidia, así, a pesar de que se me ría ese que compró a 20 y vendía a 900, que yo no conozco a nadie. Esto siempre ponemos el ejemplo, pero siempre habrá alguno por ahí. Yo no conozco a nadie, pero a pesar de todo, yo a PER 80 no metería en Nvidia. Pero digamos, para esa cifra, para el que vea el ratio, la media histórica de cómo de caro está el mercado americano y vea que está muy alto, y diga, ¿hay alguna posible explicación que haga que yo piense que esto se puede moderar? Porque yo creo que se va a moderar y va a ir a reversión a media sin ver una caída catastrófica una caída importante del índice. Dices, podría ocurrir si esos beneficios de esas empresas que pesan tanto siguen la tendencia alcista que algunos están marcando. Yo tengo la sensación de que precisamente el mercado internacional está pujando por Europa más que el resto del mundo por la expectativa de bajadas de tipos. O sea, de hecho, me cabe poca duda al respecto, porque por primera vez, ya veremos si sucede, por primera vez parece que el Banco Central Europeo se va a adelantar a la Fed. Por lo tanto, una bajada de tipos previa de Europa respecto a Estados Unidos
da un margen bastante interesante. También el dólar bajará, bueno, también está la parte del dólar frente al euro, ¿no? O sea, ahí hay dinámicas en las que y además si escucháis lo que piensan los analistas, sobre todo estadounidenses, yo ya llevo oyendo durante un tiempo que están pujando por mercados internacionales. Entonces, si fijáis también lo que están haciendo los mercados internacionales en mayo, con respecto a lo demás, al principio de año solo era Estados Unidos, bueno, Europa estaba con un 5% menos ahora, pero se han unido a la fiesta, bueno, Japón también hizo bastante bien, disculpar, estaba Estados Unidos y Japón, pero ahora ya se han unido a la fiesta muchos mercados, está emergentes, está Europa y con pocas diferencias entre ellos, no hay muchas diferencias. Por lo tanto, yo creo que ya veremos si se materializa, pero yo creo que es posible que Europa pueda hacer bien. Lo que pasa es que de toda mi carrera yo llevo escuchando en más de 2 décadas siempre la misma historia con respecto de que Europa va a hacer mejor porque está barato, de que si Japón va a volver a hacer mejor porque está barato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque como bien decías, Vicente, primero hay un Estados Unidos crece más, por lo tanto hay más innovación, por lo tanto en general, por lo tanto comanda un precio más elevado y donde además están las mejores empresas del mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre lo haga mejor. Vicente, el chimpún, que nos quedamos sin tiempo. Y que hay muchos Estados Unidos, porque hay muchas pequeñas empresas y medianas empresas que no están cotizando precisamente a valoraciones tan altas y en las que de hecho está entrando dinero ahora y muchos gestores están positivos. Y no nos ha dado tiempo a hablar de la renta fija, pero eso para otro programa. Así que, Domingo, muchas gracias. Luigi, muchas gracias a los dos. Giorgio y Kevin, también a vosotros, muchas gracias por estar aquí. Vicente, gracias por unirte y sumarte a la mesa de tertulia. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo saben, les esperamos aquí la semana que viene con asuntos de su interés. Y hasta entonces, sean muy felices, amigos.